Bueno, vamos con nuestro anteúltimo tema. Vamos a ver dos temas diferentes que tienen un punto de relación, que es que la persona jurídica de la sociedad deja de tenerse en cuenta, que son la disolución y los abusos del derecho. Empezamos con el primero de los temas, que es disolución. Y vamos directamente al texto de la ley de sociedades, que nos va a decir, para todas las sociedades, para todos los tipos sociales que hemos visto, que los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución pausal y de disolución no previstas en la ley. ¿Esto qué quiere decir? La sociedad va a terminar, que es la disolución, o bien alguno de los socios va a salir de la sociedad, según lo diga el contrato, el acto constitutivo, o bien también hay causales de disolución previstas en la ley. Algo de esto habíamos hablado cuando conversábamos de sociedades con dos socios y uno se quería ir. También hablábamos algo parecido o nos acercábamos al tema cuando vimos las cuestiones de disminución del capital social. Pero antes de avanzar vamos a definir claramente los dos conceptos que están en este artículo. La resolución parcial es estrictamente la salida de un socio de la sociedad. Es cuando finaliza el vínculo de un socio con la sociedad. Y en este caso, la sociedad no se disuelve. Lo que desaparece es el vínculo del socio con la sociedad y, por supuesto, con sus demás colegas socios. La sociedad, como persona jurídica, subsiste. A eso es lo que llamamos resolución parcial. Y la disolución, sí, es el final de la sociedad. La persona jurídica desaparece, deja de existir, desaparece su patrimonio. Como si fuera la muerte para una persona humana, es lo mismo la disolución para la sociedad comercial. Nos dedicamos un minuto a la resolución parcial, ¿sí? O a qué pasa cuando muere un socio. Cuando las sociedades son colectivas, en comandita simple, en capital industria o en SRL, de forma automática, la muerte del socio resuelve el contrato. Resuelve parcialmente el contrato. Esto quiere decir que en todos estos tipos de sociedades que no son la anónima, cuando el socio muere, sale de la sociedad, termina su vínculo con la sociedad. Lo que nos dice la segunda parte es que en una sociedad colectiva o comandita simple se podría pactar que continúen los herederos del socio, ¿sí? Del socio muerto, por supuesto. Pero el pacto va a depender del acuerdo que tengan los socios, es decir, podría ser automático, pero también podrían los socios estipular algún tipo de acuerdo. Y en caso de que no haya esta voluntad de continuar con los herederos, en caso de que nos quedemos en la primera parte del artículo, donde dice que la muerte del socio resuelve el contrato parcialmente, se liquida y se paga la parte a su heredero. Es decir, el socio muere, pero tiene como parte de su patrimonio su participación en esta sociedad, cualquiera sea el tipo. Entonces, la sociedad debe liquidar, es decir, ejecutar los bienes o obtenerlos de sus dividendos, bueno, de donde sea tiene que sacar el dinero o de parte del capital social y pagarle la parte al heredero del socio fallecido. Vamos a ver las causas de disolución. La disolución es que la sociedad termina como persona jurídica. Y pensemos un minuto, si la sociedad nace por un contrato, por una decisión de socios, salvo las sociedades unipersonales, pero si los socios son con su voluntad y su acuerdo los que le dan nacimiento a la sociedad, es lógico pensar que también los socios pueden, con el mismo acuerdo, darle finalización a la sociedad. ¿Sí? La lógica que vimos entre contratos, la lógica que vimos del libre comercio, yo puedo contratar, después me obligo, bueno, la lógica también se aplica acá. Yo puedo crear la sociedad y si después decido que la sociedad desaparezca, lo hago. Por supuesto cumpliendo las obligaciones en el medio, por supuesto sin usar esto como fraude, que enseguida lo vamos a ver, pero en principio, en el acuerdo original puede haber causales de disolución, pero en la vida de la sociedad los socios podrían disolver la sociedad. Y como dice el artículo que estamos estudiando, la sociedad se disuelve por decisión de los socios como primera causal, y esto no requiere fundamento. Es decir, puede ser que el negocio vaya mal, puede ser que en una sociedad donde sea muy relevante la participación de un socio, si este muere o se va, los demás quieran terminarlo, o simplemente porque los socios deciden, ¿sí? La decisión de los socios, siempre que esta sea legal y, como les digo, no sea para vaciar la sociedad, evitar un pago de una obligación, etc., la decisión de los socios termina con la sociedad.
La número 2 es que expire el término por el cual terminó. Es decir, las sociedades, como un contrato, lo habíamos visto, tienen un plazo. En general se ponen plazos muy largos. Y es poco común que una sociedad termine por un plazo. Pero antes del plazo, lo que hay que acordarse es de prorrogar la sociedad, de volver a reunir a los socios y decidir que continúan. El tercero es el cumplimiento de la condición a la que se subordinó la existencia. El ejemplo de la muerte de un socio también vale para este caso, pero cuando, por ejemplo, se estuviera estipulado desde el principio. ¿Sí? Si la sociedad fuera a través de una persona muy famosa, muy prestigiosa y los demás colaboramos en el negocio, llevamos una parte, y sin esa persona físicamente el negocio deja de tener sentido, si lo pusimos en el contrato original, la muerte de ese socio va a generar que la sociedad se disuelva. También por consecución del objeto social. Esto tiene que ver, en general, no es de lo más común, pero pasa cuando se arma alguna sociedad específica para una obra pública. Esto cotidianamente en general toma otras formas como las colaboraciones empresarias, pero podría pasar que se arme una sociedad específica. A veces para grandes eventos deportivos se arma una sociedad específica, por ejemplo, para alguna obra pública. Si se consigue el objeto de la sociedad y la sociedad no tiene sentido que siga, los socios pueden decidir terminarlo. Por pérdida de capital social, y acá les quiero mostrar que hay varios puntos en donde la ley estipula un concepto de disolución, pero requiere además que los socios reafirmen esa decisión. Vamos a ver el resto de las causales que estipula la ley. El sexto lo dejo medio congelado, es por declaración de quiebra. ¿Sí? Aquí no vamos a entrar en concursos de quiebras porque es toda otra materia con un montón de cuestiones de procedimiento, pero cuando una sociedad se declara en quiebra, empieza todo un proceso de disolución, de liquidación, de pago de personas, en donde la persona jurídica de la sociedad va desapareciendo, se mantiene un poco de tiempo justamente para este proceso de liquidación, como digo al final. La venta de los activos, el pago de la deuda y eventual distribución del remanente, pero la sociedad deja de existir con los fines originales y eventualmente desaparece también la persona jurídica. El punto 7, esto es siempre copiado de la ley de sociedades. Cuando la ley se fusiona, tampoco vamos a ver fusión por una cuestión de tiempo, fusión es cuando dos personas jurídicas, dos sociedades se transforman en una. Cuando eso ocurre, o cuando una es absorbida por otra, también puede pasar, la que es absorbida, o bien las dos que se funcionaron para crear una nueva, desaparecen las personas jurídicas anteriores. Algo que habíamos discutido en clase, la reducción del número de socios. Si el tipo social requiere más de uno, es decir, no es ni una SAS ni una sociedad anónima unipersonal, y por cualquier motivo, porque el socio se va o porque fallece o lo que sea, queda un solo socio y no decide contar con otro socio, luego de los 3 meses se disuelve automáticamente la sociedad. Para aquellas que hacen oferta pública de acciones, ¿sí? Que están controladas por la Comisión Nacional de Valores, por alguna sanción de la Comisión Nacional de Valores pueden desaparecer las sociedades también. Y el último punto es aquel en donde, con intervención del Estado, se tuviera que resolver la sociedad porque la autorización para funcionar dejó de existir. Esto es, por ejemplo, el ejemplo que le ponemos siempre, nosotros necesitamos autorización para trabajar como sociedades bancarias por el tipo social. Si hubiera algún cambio normativo o si hubiera alguna cuestión que hiciera que esa sociedad no puede seguir existiendo, no puede seguir dedicándose al objeto que tenía, ¿sí? Algún objeto puede volverse ilícito porque determinada sustancia, producto, actividad se regula de una manera diferente. O se prohíbe, o incluso si no se prohíbe, puede ser que una actividad se considere más peligrosa y se requiere otro tipo de sociedades. Bueno, cualquier de estos tipos de cambios legales que hacen, o leyes especiales que modificaran las autorizaciones u otras cuestiones, también son causales de disolución de la sociedad. Muy bien, vamos a dedicar un minuto a hablar del abuso del derecho en las sociedades y eventualmente el fraude. ¿Se acuerdan que una de las primeras cosas que vimos en los primeros minutos de esta materia fue el artículo del Código Civil que habla del abuso de derecho? Que dice que las leyes no se pueden interpretar para frustrar los derechos de nadie, que no se pueden usar los contratos para encubrir otro tipo de fines y que eso va a ser penado con diferentes sanciones. Puede ser la nulidad o puede ser algún tipo de responsabilidad. Nosotros no vamos a entrar aquí a discutir cómo se hace el fraude, pero vamos a ver una limitación muy fuerte que tienen las sociedades, porque como todos sabemos, en particular en lo que es defraudación económica o algún tipo de maniobra, evasión de impuestos,
todo lo bueno que vimos hasta ahora de la sociedad. Es un patrimonio nuevo, una persona jurídica nueva, responsabilidad que se limita al negocio de la sociedad. Bueno, todo eso que favorece el giro de los negocios también puede estar dando lugar a determinadas maniobras bastante sofisticadas, utilizando esas cuestiones que la ley nos da para fomentar los negocios, para atacar algún tipo de interés, ya sea de terceros, ya sea en contra del Estado, con el tema del pago de impuestos, o incluso directamente con actividades ilícitas, ¿sí? Entonces vamos a ver algo que se llama, se le dice de dos maneras. La inoponibilidad de la persona jurídica. Yo les decía, inoponible es un documento o un contrato. Yo hago este gesto porque es bastante gráfico. Si yo tengo a alguien que me reclama a mí y le puedo oponer algo, ya sea una acción cautelar en procesal o un contrato, quiere decir que en vez de reclamarme a mí, tenés que mirar lo que está en el contrato. Y si el contrato me exime de responsabilidad o el contrato dice que eso lo tiene que pagar una persona, lo opongo. La inoponibilidad de la personería jurídica quiere decir que si la sociedad paga por las deudas de la sociedad con el patrimonio de la sociedad y está protegido el patrimonio de los socios, si viene un trabajador, el Estado, por impuestos o alguien a quien la sociedad le debe plata, le pide a la sociedad y la sociedad dice no. Le pide al socio, perdón. Si le pidiera al socio, podría el socio decir no, mire, está la sociedad. Le opone la persona jurídica de la sociedad. Ahora bien, el caso de un empleado no es algo descabellado, es algo que pasa. El empleado, si ve que no le paga a la sociedad, probablemente lo demande al socio en términos personales para que le paguen el sueldo, la indemnización o lo que le deban. Bueno, si las cosas están bien hechas, se opone la personería jurídica. Ahora, vamos a ver que cuando la persona jurídica se usa para evitar una obligación, para fraude, para delitos, aparece lo que llamamos la inoponibilidad. Es decir, esta potestad de oponer la persona jurídica cae y si el socio pretende hacerlo, al no poder hacerlo, hace inoponible porque hizo fraude, cae y responde con su patrimonio personal. Otra forma de presentarlo, aquí en Argentina se usa el nombre de corrimiento del velo societario. La idea es que el velo es como una cortina, un velo, algo que la parte linda de esta descripción es que es algo que oculta el velo, ¿sí? El velo viene a ocultar la realidad del negocio. Yo tengo una sociedad que es una fachada, que en realidad la estoy haciendo para determinado fin que no debería ser. Entonces, corro el velo societario, la ley habla de corrimiento del velo societario cuando dejo de mirar a la persona jurídica que me están usando para intentar engañarme, corro el velo y miro la realidad. Entonces miro la realidad económica de negocios o de negocios ilegales que hay detrás de esto. Así que terminada esta introducción en donde hemos avanzado bastante con el concepto, vamos a la regulación del abuso del derecho a la inoponibilidad. Está justamente en la ley de sociedades. Y dice que la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, es decir, tengo una sociedad que actúa, pero no para lo que la sociedad dice que va a hacer, fines extrasocietarios son diferentes, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Aquí pueden hacer una pausa, volver a leer este artículo, a ver que tiene muchísima información. Entonces nos va a hablar de una sociedad que no está trabajando para hacer lo que dice que va a hacer. Y si no trabaja para hacer lo que va a hacer, si no está trabajando para su negocio, ¿qué es lo que puede estar haciendo esta sociedad, esta persona jurídica? Bueno, puede estar hecha para violar la ley, o para violar el orden público, para no pagar impuestos, o para comerciar algo que no está permitido. O también la buena fe es esto que hablamos siempre, evitar un beneficio no debido por manejo de información, por ocultamiento de cuestiones. Y la parte que dice de frustrar derechos de terceros no es más ni menos que si el tercero tiene un derecho a que yo le pague o a que yo le entregue algo o a que le cumpla con determinadas obligaciones y yo uso la sociedad como ventana, como velo para cubrir la verdad y no pagarle, estoy frustrando derechos de terceros. Estoy buscando no cumplir con las obligaciones de la sociedad. Entonces, si la sociedad se usa con estos fines, se corre el velo societario, no es oponible a la persona jurídica y la responsabilidad se le imputa directamente a los socios y cuidado con esto, o a los controlantes, porque muchas veces va a pasar que si armamos una sociedad justamente para hacer un delito o para no cumplir una obligación
es muy probable que incluso los socios que figuran formalmente no sean estrictamente los beneficiados directos de ese accionar indebido de la sociedad. Entonces la ley estipula que voy a ir contra los socios o los controlantes, o ambos. El controlante es la persona que está detrás del velo, la persona que está oculta, quienes lo hicieron posible. Y todos ellos responden solidaria e ilimitadamente por todos los perjuicios causados. Es una sanción muy fuerte, desaparece la sociedad, y esto está buscando evitar el abuso del derecho cuando se quiere defraudar la ley, violar las obligaciones contractuales o no cumplir, o defraudar a terceros, ¿sí? Vamos a ver varios videos que algunos tenemos de Colombia, tenemos videos de América Latina, en donde vamos a ver que la teoría del corrimiento del velo societario, como les decía en otra oportunidad, es con diferentes regulaciones, pero es un principio que está en toda la regulación occidental, americana. Esta idea de evitar que la sociedad, que es una ventaja, sea usada para perjudicar a terceros. Así que termino de hablar y les dejo estos ejemplos que además sirven para profundizar la idea. Y quiero hacer un punto en algo que a veces genera una mezcla por las palabras. Hay que tener cuidado en diferenciar. Aquella responsabilidad del socio que aparece por la inoponibilidad de la personería jurídica, es decir, cuando un socio o un controlante usa una sociedad para fines ajenos a la sociedad o para violar la ley, el socio responde por sus actos. Sea cual sea el tipo de la sociedad, no importa si era sociedad anónima y tenía mucha protección patrimonial. Cae la personería jurídica, si cae la personería jurídica, esa separación de patrimonio que buscábamos desaparece. Ahora, esto no es lo mismo que la responsabilidad por incumplimiento contractual, que también es responsabilidad, pero de otro tipo. En lo anterior estábamos más cerca de una falta. En cambio, la contractual es, hay un incumplimiento que puede ser de la sociedad, del socio, del gerente en sus funciones, que también genera responsabilidad. Pero cuidado, cuando hablo de incumplimiento contractual, no necesariamente fraude, no necesariamente violo la ley, no necesariamente violo el contrato, puede ser simplemente un incumplimiento. Quizás en el contrato es más claro, pero cuando hablo de incumplimiento contractual no estamos hablando, cuando dice la última frase del contrato, puedo no necesariamente estar violando el contrato constitutivo de la sociedad, a eso me refería, puedo estar violando un contrato de compraventa. Pero en el marco de la sociedad puede haber responsabilidad por incumplimiento contractual, lo cual es relevante y tiene un impacto económico, pero no tiene la relevancia, la importancia y la gravedad de una responsabilidad por fraude o una responsabilidad del socio cuando le estamos haciendo caer la personería jurídica. Si los dos son responsabilidades, hay graduaciones de gravedad diferentes y hay implicancias para el negocio diferentes. En la que tienen en rojo, la sociedad continúa. Hay un incumplimiento contractual, alguien es responsable y se continúa. En la primera, cae la personería jurídica, se corre el velo societario. Los dejo con los otros profesores invitados en este tramo de responsabilidad de velo societario que les van a contar alguna idea más. Y vamos directo al final de este tema de sociedades. La nulidad, la declaratoria de nulidad de tales actos, precisamente cuando las sociedades estén o estén involucradas en actos defraudatorios, actos que vayan en contra de la ley, actos que pretendan precisamente ir en contra o afectar a terceros, precisamente para realizar el levantamiento del velo corporativo y precisamente ir, como se indicó, con el proceso de desestimación de la personalidad jurídica. Cada oficio nos indica que el levantamiento del velo corporativo es lo que se conoce comúnmente en Colombia como la desestimación, la personalidad jurídica o la personalidad jurídica. En este caso, esto se presenta ya por actos de la sociedad que tienden precisamente a defraudar la ley o que vayan en contra de la ley o precisamente que vayan en contra o pretendan realizar un perjuicio a terceros. ¿Qué pasa con este levantamiento del velo corporativo? Esto nos va a servir como herramienta precisamente para dar por terminado, por finalizado la serie de garantías que presenta la sociedad como tal o la constitución de la sociedad. Esto en materia de responsabilidad, ya que va a permitir que se diferencie ya como la personalidad jurídica de la sociedad como tal respecto de los socios individualmente considerados unos de otros. Vamos ahora con la segunda pregunta, que sería la
¿Cuáles son las reglas para levantar el velo corporativo? En reciente doctrina, la Superintendencia de Sociedades recordó que la figura del levantamiento del velo corporativo, conocido también como desestimación de la personalidad jurídica de una sociedad, se presenta cuando la misma ha sido utilizada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. Conceptualmente es una herramienta legal que permite en un momento determinado entrar a desconocer el carácter jurídico de la sociedad, cualquiera que sea el tipo societario, como una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.